Gracias, Natalia. Los niños siguen a Marisol. Hoy día tenemos algo especial, un tema que para mí es muy importante. Hay algo que ha pasado en mi vida que la verdad va con el cambio que está habiendo en el mundo. Poco a poco ha ido en aumento las invitaciones que tengo para hablar de neurociencia y la Biblia, ¿no? Mi especialidad, o sea, yo estudié neurociencias, soy neurocientífico, pero también soy doctor en neuropsicología. O sea, esa especialidad yo siempre me dediqué a ver desde el punto de vista diseño. Como ustedes saben, mi primera profesión, y disculpen que esté hablando así de mí, es arquitectura. Cuando yo conocí el cerebro, me quedé admirado. Es algo increíble porque cuando usted diseña, es todo lo que usted pone, es un arte que usted pone, y usted la arquitectura es el único arte en que usted camina en su arte. Lo demás usted lo aprecia, un Picasso, una canción, usted le escucha, pero la arquitectura usted camina, es totalmente diferente, y apreciar de ese punto de vista es algo increíble. Pero ver algo que usted usa, que ha sido diseñado para mí, ¿no? El cerebro, era para mí increíble. Cuando me presentaron el cerebro a mí, para mí era como se me abrieron los ojos de entendimiento en cuanto a mi relación con Dios. Qué curioso, ¿no? Para mí es imposible que el cerebro venga del Big Bang. Lo he estudiado bastante, ¿eh? Imposible. Es como las probabilidades de que uno venga de una explosión son menores de que pase un huracán que hubo hace poco. Ustedes saben que pasaron 2 tornados cerca de mi casa. O sea, que pase un tornado por un cementerio de aviones y caiga un avión hecho, completo, con tripulación. Más probabilidades hay que haya eso a que nosotros vengamos de una explosión. Ese cerebro es increíble. Lo estudiamos, escribo sobre él, hago bastantes cosas. Ahora, como les digo, me invitan cada día más y más. Pero hay un nuevo campo que pienso que va a cambiar todo. Va a cambiar parte de medicina, va a cambiar parte, ¿cómo se llama? Psiquiatría, va a cambiar incluso cómo tratamos el cerebro, o sea, neurología. Va a cambiar todo. Y este campo es increíble. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la espiritualidad es biológica. O sea, antes era prohibido en mi campo como científico hablar de espiritualidad. Es más, cuando presentan los primeros estudios, las personas más importantes dentro del campo científico de neurociencia se levantan y se van. No quieren escuchar. Es como pecado hablar de espiritualidad en un ambiente científico, en el ambiente científico nosotros, y la razón es bien sencillo, no se entiende ni lo que es mente, ni lo que es espiritualidad, no es nada. Pero después de un estudio muy largo sobre mellizos, twins, sobre mellizos, que utilizamos mucho para ver los aspectos genéticos, apareció esto, apareció dentro del cerebro la ubicación fisiológica, biológica de lo que es espiritual, ¿no? Encontramos, y lo voy a hacer bien corto porque no estoy tratando de hacer una exposición de las que hago en la universidad o algo por el estilo, pero les quiero decir lo que se encontró cuando se estudió espiritualidad en el estudio de los twins, y después repetido en otras ocasiones. Lo han repetido como 5 veces los estudios para poder encontrar, y ahora ya hasta podemos medir en la corteza cerebral el espesor de lo que corresponde a espiritualidad, y a más espesor, más espiritual. O sea, algo increíble. Pero lo curioso no es tanto eso. Hemos descubierto que las estructuras, o sea, las regiones occipitales y parietales del cerebro, ¿no? Y aparte hay un incremento de los neurotransmisores dopamina y serotonina, y se los digo rapidísimo, ¿ok? Y las marcas genéticas que se han encontrado son en los receptores DRD4, que yo lo estudio mucho, ese receptor, porque es el de dopamina, y el de serotonina, que lo estudio mucho porque es para la depresión. Lo utilizamos para el estudio de la depresión. Y es bien importante porque después que se hizo el estudio, los niños que desarrollaron espiritualidad
escuchen, no religión, espiritualidad. Desarrollaron espiritualidad, son niños que generalmente no se deprimen, vencen rápidamente la adicción y tienen un buen sistema inmunológico. Eso fue el estudio que ha llevado de tantos años de los mellizos y la continuación de ese estudio. O sea, lo importante es esto que han encontrado en el estudio de mellizos. En primer lugar, que es la parte biológica. O sea, espiritualidad tenemos en el cerebro, tenemos genes en el cerebro y es 26% la espiritualidad genética. Ahora, nacemos con espiritualidad, pero podemos truncar la espiritualidad. O sea, la espiritualidad, como le dije, nos protege de la depresión, nos protege de la ansiedad, nos protege de la adicción, nos protege de muchas cosas. Pero usted dirá, ¿y por qué no todos los de la iglesia están protegidos de eso? Porque no es religión, es espiritualidad. Espiritualidad es trascendencia, es pensar más allá. O sea, usted tiene la capacidad, aunque no crea, aunque no tenga religión, tiene la capacidad de pensar que hay un Dios o negar un Dios. Eso es trascendencia, eso es espiritualidad. O sea, concebir algo en otra dimensión que nosotros no estamos acostumbrados, que es la de ver, tocar, ¿no? Y oler y qué sé yo, ¿no? O sea, todo lo de los tactos. Por eso es tan importante entender eso, porque hemos visto que los niños, al ser genéticos, nacen con esto. Pero no solamente se ha descubierto eso, sino que es al mismo nivel que visión, que oído, es al mismo nivel de caminar, es al mismo nivel de aprender un lenguaje. O sea, lo usas o lo pierdes. Y es bien importante entender porque hemos encontrado hasta etapas en que la persona tiene que entender. Por eso es que los niños llegan a una edad en que todo es por qué los niños se comienzan a asombrar, los niños comienzan a decirte cosas que son increíbles, hasta juegan con amigos de ficción y tienen miles de cosas y todo eso se ha estudiado. 29% es genético. El 24% es medio ambiente familiar. O sea, nosotros podemos hacer que nuestro hijo desarrolle esa espiritualidad o podemos truncar esa espiritualidad. ¿Cómo la truncamos? Papá, yo he sentido algo en la noche. De eso no hablamos acá, hijo. Yo no sé nada de eso. O sea, anda, pues, habla con alguien que sepa. O sea, nunca escuchamos al niño lo que sus inquietudes o algo diferente que ha tenido o algo que el niño nos pregunta, le damos pues un iPad o le damos un iPhone y le dice, juega un rato porque tu pregunta pues me está alterando, amigo. O sea, en pocas palabras, no sé. O sea, ese es el medio ambiente familiar. Pero el más importante es el medio ambiente personal. Todas las personas buscan. Tú sabes que cuando hice parte de ese estudio, yo preguntaba a personas si de niño usted pensaba que Dios lo llamaba o pensaba que Dios estaba con usted, y casi todos los niños, ya sea por su religión, ya sea o querían ser curitas o monjitas, o querían ser esto, o sentía que la Virgen le hablaba, o sentía que Dios le hablaba, o sentía algo, siempre tienen como esa sensación. La cosa es esta, ¿no? Que los animales no la sienten. Y nosotros para neurociencia es bien importante la comparación del cerebro animal con nuestro cerebro personal. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos eso? ¿Por qué tenemos lo trascendental? ¿Por qué podemos entender eso? El capítulo 2 de de 1 Corintios, habla de algo que es increíble. Habla muchas palabras en poco, introduce muchas palabras que quisiera tocarlas con ustedes rápidamente. En primer lugar, habla de que la predicación no debe ser con humana sabiduría. Usted dirá, bueno, ¿y entonces para qué están metiendo genes? ¿Y para qué están metiendo todo eso, genética y todo eso? Porque la razón es, lo único que quiero decirles, es que estamos en un momento ahorita en la ciencia, en que la ciencia se ha abierto a lo trascendental. Y eso va a cambiar todo. Ahora, ¿por qué se ha abierto a lo trascendental? Porque no entendemos la tanta depresión que hubo durante la pandemia. No entendemos la cantidad de niñitos que no quieren vivir. La cantidad de niñitos que quieren suicidarse, no lo entendemos. Entonces, la única cosa que nos ha quedado es buscar y experimentar en otros campos que no hemos experimentado antes. Y eso es lo trascendental, por no decir, porque ellos dicen trascendental, no usan la palabra espiritual. Y por eso es bien importante. Ahora, muchos han tratado de filosofar, pero filosofar es como
tratar de entender un diseño. Hay un arquitecto que a mí me gusta mucho, que se llama Le Corbusier, o otro que se llama Mies van der Rohe. Cuando yo veo sus obras, es increíble, y yo puedo deducir por qué Le Corbusier diseñó así la catedral de Ronchamps, o por qué hizo esto, lo puedo deducir. Pero lo mejor es ir donde Philippe Junot, que es Le Corbusier, y preguntarle, ¿por qué diseñaste eso? No sé si me dejo entender. Sí, yo pienso y creo que realmente Dios diseñó mi cerebro. ¿Por qué no preguntarle a Él qué hay en el cerebro? ¿O para qué sirve el cerebro? ¿O para qué es la parte espiritual? ¿Para qué es esa parte de la corteza en que puedo comunicarme contigo, que puedo pensar en ti? Puedo pensar que hay un ser superior. Puedo pensar que hubo un diseño, que hubo una creación. O sea, ¿para qué me sirve eso? Los evolucionistas han tratado de explicarlo y que dicen que es creación nuestra. Pero este punto que han encontrado hoy día no es que es creación nuestra, sino que la persona nace así. La persona nace con una parte en el cerebro para ser desarrollada en el campo espiritual, como le dije, como es la visión, como él es hablar, y tiene momentos en que se debe insistir y momentos en que nos va a proteger. Dice, según el estudio, el momento en que más nos protege es cuando llegamos a la adolescencia. Los judíos tienen algo que se llama Bar Mitzvah. De 12 años a 13 años estudiamos todo lo que es el Tanaj, que es el Antiguo Testamento completo. Entonces hay que memorizarlo, hay que repetirlo, y hay que hablar con el rabí, y hay que decirle al rabí qué es lo que está pasando, y hacer nuestras inquietudes. Es un orgullo para un judío al pasar por el Bar Mitzvah. Y a los 13 años, cuando cumples ya y pasa el Bar Mitzvah, te dan el dinero necesario para que tú vayas a la universidad, y lo curioso es que te declaran adulto, y lo curioso es que a los 13 años ya puedes tener hijos, o sea, ya sabes qué vas a hacer con lo que Dios te ha dado. Pero es bien importante entenderlo cuando nosotros hemos pasado a 18 años y a 21 años, y entonces a los 13 años no sabemos qué hacer con lo que Dios nos ha dado, y a veces cometemos muchos errores, y por eso es tan importante. Ahora, lo curioso de todo esto, ¿no? Cuando los judíos tienen esto de poder exaltar, vemos que la corteza cerebral de este pueblo es bien fuerte, bien ancha. La corteza que hablamos de espiritualidad o de trascendencia. O sea, hemos visto que se puede enseñar. Ahora, ¿por qué se puede enseñar? Porque la mayor manifestación de espiritualidad que existe o cae es cuando eres teenager, en adolescencia. En adolescencia llegas. Y lo curioso es cuando haces decisiones. A los 8 años, según estudios que hemos hecho, es cuando un niño se enfrenta a pornografía por primera vez gracias a los iPads y iPhones que ahora regalamos a todo el mundo. Y a los 11 años hemos encontrado ya niños adictos a pornografía. Es terrible. Y a los 13 años ni hablar, y a los 14 años ni hablar, y son introducidos de diferentes maneras, saben ocultarlo de los padres, saben separarse de los padres, o a veces los padres ni siquiera les interesa que están aprendiendo. Pero lo curioso es esto, que cuando caen en adicción, el estudio fue quienes salen de la adicción, y fueron aquellos que su espiritualidad fue cultivada, o fue enseñada, o fue alentada. Bien importante entender eso. En pocas palabras, usted tiene la capacidad de pensar en Dios. Usted tiene la capacidad de irse a un bosque y reflexionar. Eso no lo tienen los animales, lo tiene el ser humano. Pensar en algo mucho más grande. Y por eso Pablo quería enseñarnos bien claro, porque no se trata de hablar palabras de sabiduría y sabiduría humana, porque lamentablemente ahora han aparecido los apologéticos. O sea, dentro de la iglesia han aparecido los apologéticos que te tratan de convencer que Dios creó el mundo, y utilizan el fine tuning, utilizan diferentes teorías, y la verdad aparecen y están famosos. Hay muchos libros que se venden, pero si tú lees esos libros, nunca te hablan de lo que Dios puede hacer en ti. Solamente hablan que tal vez Dios creó, y utilizan palabras de sabiduría humana, filosofía humana. Pero ¿qué es de lo que Dios puede hacer en ti? Lo que me encanta de estos estudios es lo que la espiritualidad puede hacer en un niño.
lo que la espiritualidad puede ser en una persona, en un hogar. Para mí es increíble. Por eso bien claro, él aclara, o sea, Pablo aclara algo. Mira, el reino de Dios no consiste en palabrerías ni sabiduría humana, sino consiste en sabiduría divina y consiste en poder. Ahora, nosotros ya hemos aprendido a través de religiones y todo, que el poder de Dios es solamente cuando Dios hace un milagro, cuando un cojo camina, cuando alguien le devuelve la vista y todo. Pero según este capítulo, el mayor milagro que hay son cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es cuando tú regresas a la presencia de Dios, tal vez como Adán tuvo, algo por el estilo. En pocas palabras, lo que dice la palabra de Dios es que el hombre se alejó de Dios. Y en la intención de Jesucristo de venir, de hacerse de Dios, hacerse hombre y todo, es para hablar contigo, para que tú vuelves a ese estado de estar con Dios. Por eso Pablo dice, el gran misterio es Cristo en tu corazón. Pero nosotros lo hemos convertido todo generalmente en religión. Y sabemos qué es religión. Religión son acciones que usted hace para reunirse con Dios o para convencer a Dios. Por decirte, pues, si alguien está enfermo, no hay cosa mejor que hacer una cadena de oración. No hay cosa mejor que pasar toda la noche orando. Pero la Biblia es todo lo contrario. La Biblia lo que te enseña es que Dios sabe lo que estás pasando y lo único es poder prestar atención a eso trascendental, ¿no? Y entender que Él te ama y tiene cosas preparadas para ti. Y Él ya sabe tus necesidades y lo único que tienes que es esperar en Él. Dios quiera que me pueda entender rapidísimamente esto, porque para saber las cosas que Dios nos ha concedido, Dios creó toda esa parte en que usted puede ser espiritual. Y dice que Dios te ha dado su espíritu. Habla de una cosa importante este capítulo, y para mí es importante, que hay espíritu, que todo ser humano, la diferencia entre animal y hombre es que el hombre tiene espíritu. Y no hay cosa que conozca más al hombre, por decirte, si yo te quiero conocer a ti, ¿no? Como doctor y cuando trato problemas de la mente, yo tengo que conocerte lo mejor posible a ti. Cuando tú vas a un médico, el médico te ausculta, te dice, qué sé yo, sácate la ropa y te ausculta todo. Yo no te voy a pedir nunca que te saque la ropa, pero te voy a pedir que por favor me digas todo lo que hay. Y si no, vamos a hacer preguntas para poderte ayudar a soltar lo que tienes. Mientras más yo te conozco, o sea, en pocas palabras es como mi espíritu habla a tu espíritu para saber qué hay dentro de ti, según la Biblia. No, porque no hay nadie que conozca mejor que tú, que tu espíritu, que viene a ser tú mismo. No hay nadie más. Nadie sabe de tu pasado como tú lo sabes. Nadie sabe de tu presente como tú lo sabes. ¿No? El problema es que nos sentimos juzgados por todo el mundo en lugar de hablar con alguien que no nos juzga. Porque la Biblia dice que Dios vino, o sea, mandó a su Hijo para salvar el mundo y no para condenarlo. Pero nosotros hemos aprendido en religión porque nuestra vida se desarrolla así con el niño. Con nuestros niños. Y el amor condicional es lo que más mata la espiritualidad de un niño. O sea, ¿qué es el amor condicional? Si sacas buenos grados, yo te amo. Si te portas de esa manera, yo te amo. Si tú haces esto, yo te amo. Y eso no lo puede entender el niño cuando va creciendo. Por eso es difícil que el niño pueda concebir que Dios es su padre, que Dios lo ama incondicionalmente. O sea que no tengo que sacar buenos grados para que tú me ames. No tengo que haber fumado nunca drogas para que tú me ames. No tengo que haber nunca bailado para que tú me ames. Eso es religión. Espiritualidad es concebir un Dios que ama incondicionalmente. Hemos repetido miles de veces en esta iglesia el versículo que dice, en esto hemos conocido el amor, que Jesús murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Y eso, cuando lo transmitimos a los niños, es lo que más hace crecer su espiritualidad. Cuando no hay juicio, tu hijo debe saber que tú lo amas incondicionalmente, que no lo vas a manipular, a veces es con gestos, ay mi amor, mi vida, mi cielo, cuando se está portando bien, y indiferencia cuando se está portando mal. Cuando debes actuar con amor cuando se está portando mal y con amor cuando se está portando bien.
porque tu amor es incondicional. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿No? Porque, ¿cómo logras eso? Porque es cuando te preocupas qué es lo que está pasando con tu niño. Cuando te preocupas el desarrollo de tu niño y no la conducta de tu niño. Por decirte, si tu niño te trae, como hemos hablado antes, una F, no te preocupas por la F ni lo castigas por la F. La F es que lo jalaron o desaprobado en el colegio, ¿no? Sino realmente te preocupas por qué mi hijo ha sacado F. Y cuando te preocupas por qué mi hijo ha sacado F, es porque lo estás amando. No lo estás castigando de acuerdo a la conducta, que es religión generalmente. Yo te amo si vienes a la iglesia. Yo te amo si tú crees lo mismo que crees. Yo te amo es condicional. Y no podemos entender a Dios porque Dios es incondicional. Y no puede revelarnos todo lo que Él tiene para nosotros, porque simplemente Él es amor. ¿Y cómo puede revelar a una persona que es condicional, que es totalmente religiosa, que ha hecho su plan, que ha cerrado 4 paredes y tienes que venir acá, tengo que hacer crecer mi religión y tengo que hacer... No, es totalmente diferente. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, queremos darle a todos el amor de Dios. Dios te presentará a las personas, te cruzará personas y le enseñas. Porque la única manera que hemos encontrado de poder llevar la espiritualidad a otras personas, ¿sabes cuál es? Cuando dejas que Dios te haga espiritual a ti. Por eso Pablo habla claramente que nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice más adelante, la razón que les hablo esto y les puedo enseñar, ¿saben por qué? Ustedes van a poder entender eso, porque simplemente ustedes van a ser espirituales. ¿Pero por qué van a ser espirituales? Porque Dios va a poner en ustedes su mente. Tener la mente de Cristo, que es el final. Empecé con neurociencia y voy a terminar con un poco de neurociencia para poder entender lo que es la mente de Cristo. En neurociencia es diferente a psicología, es diferente a psiquiatría, es diferente a todo. Tenemos una definición del cerebro enfermo. El cerebro enfermo te llamamos nosotros el sistema límbico, donde están todos los deseos, las urgencias, está la amígdala, está el hipotálamo, los 4 núcleos del hipotálamo, que son comida, pelear, sexo, todo eso nos gobierna a nosotros. Cuando nos gobierna a nosotros y gobierna nuestra mente y no la podemos parar, porque es algo que tenemos que hacer, tenemos que comer, tenemos que procrear, tenemos que defendernos, tenemos que ocultarnos, tenemos que salir adelante y defendernos. O sea, es algo natural que hacerlo dentro de los parámetros. Por eso es que pecado es errar en el blanco, no estar en la línea. Y entonces nosotros decimos en neurociencia, cuando esa parte animal que le llamamos domina la parte humana, que es la mente, que está en el lóbulo frontal, cuando es la mente, cuando esta parte gobierna la mente, es un cerebro enfermo. Tengo que comer, tengo que gritar, tengo que tener sexo, me está gobernando a mí. Y la mente nos dice, no es lo apropiado, hay que comer, ya comiste suficiente, vamos a parar. Eso es lo que hace tu mente. Entonces el cerebro enfermo es cuando toda esa parte animal me gobierna. Ahora, lo curioso es esto, un cerebro sano es cuando la mente gobierna esa parte animal. Entonces la Biblia en todo lado dice que el hombre se separó de Dios. Al estar ausente de Dios, se quedó en su propia concupiscencia. Y por eso vemos tanta cosa que vemos ahora. Porque si hoy día, mañana me levanto y que quiero pues ser mujer, ya pues mujer, ¿no? Y pasado me levanto y quiero ser otro, quiero ser otro. Y que no, es increíble. Cada cosa que está pasando es increíble. Es como que la parte animal nos ha gobernado totalmente. Pero la Biblia dice que es imposible que tu mente gobierne la parte animal. Es imposible que tu hijo gobierne la parte animal. Es imposible que el niño gobierne la parte animal. Por eso le he dado a tu hijo una parte espiritual, para que tú la desarrolles,
para que cuando llegue el momento en que necesita, él podrá tener la mente de Cristo. Porque su mente tal vez no podrá gobernar su parte animal, pero la mente de Cristo sí la puede gobernar. Dios hizo el mundo, Dios creó el cerebro, Dios hizo todo y con su palabra, dice la Biblia, mantiene este universo. Dios quiera que me pueda entender hoy día. Doy gracias a Dios por mi padre que siempre nos hizo preguntas. Doy gracias a Dios porque cuando murió mi hermano me llevó sin querer a la biblioteca de mi padre, agarré una Biblia y la comencé a leer. Yo no aprendí religión en una iglesia, nunca fui a una iglesia antes de esto, de encontrarme con una Biblia, y tal vez eso me sirvió mucho, porque no tenía que vencer las cosas que enseñan, o los dogmas que enseñan la iglesia, sino fui directamente a la Biblia, a la palabra de Dios. Y eso me llamó la atención. Pienso que Dios ha guiado mi vida, pienso que fui arquitecto porque Dios lo quiso, y pienso que ahora soy doctor en neuropsicología porque Dios lo ha querido. Y he aprendido de una manera increíble. Y muchos me dicen, porque me lo han dicho, ¿cómo puede usted ser científico y creer en Dios? Al contrario, cada vez que descubro algo nuevo, cada vez que descubren algo nuevo, más me acuerdo lo grande que es Dios y este cerebro que Él nos ha diseñado. Lo que quiero decirles hoy día es: su hijo necesita la mente de Cristo. Su hijo le va a hacer preguntas, su hijo va a querer saber más de Dios. Por favor, preséntele a Dios, preséntele su palabra, preséntele a Dios directo. No le presente una religión. Hay personas que pueden llegar a través de una religión a manifestar algo, pero generalmente no es así. Hay hijos de pastores en depresión hasta que se han matado. Hay personas que practican religión totalmente todo el tiempo y no pueden gobernar su parte animal y han violado niños. O sea, es increíble, la religión no funciona. Lo que funciona es una relación con Dios. Y ese es el capítulo 2 de 1 Corintios. Que Dios te concede y te da el Espíritu Santo para que lo puedas conocer a Él y sepas todas las cosas que Dios nos ha concedido. ¿Qué puede hacer para poner en práctica? Usted mismo sepárese un rato y dígale así, porque yo lo hice un día. ¿Esa es tu palabra? Es lo que le pregunté. ¿Tú vives realmente? Porque con todo lo que me han enseñado, que la Biblia en la uni, que es donde yo estudié arquitectura, hay bastante comunistas. Y lo que enseñaban era que la Biblia era pues, o la religión era el opio de la, ¿cómo se llama?, del pueblo, ¿no? Y enseñaban, aparte que enseñaban eso, decían que utilizaban la Biblia para engañar al pueblo. Todo eso lo tuve que enfrentar cuando me encuentro la Biblia, pero Dios lo diseñó de una manera increíble para que yo leyera la Biblia por 3 meses solo. Por eso siempre aconsejo a alguien que quiere saber más: sepárate un rato, toma una Biblia, o si no quieres una Biblia, habla directamente con Dios y dile: guíame, si tú vives, si tú has puesto todo en el cerebro, como dice este pastor, doctor, lo que sea, entonces guíame y guíame a dónde yo ir. Pero guíame para hacer bendición a los demás, para hacer bendición a mis hijos, para hacer bendición a mis vecinos, para hacer bendición a mis amigos. No hay cosa más bella para Dios de ver tu deseo de amar a otros y ser bendición para otros. Es lo que le dijo a Pablo: ahora te separo y te llamo para que los pases de la oscuridad a la luz y para que los pases de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que puedan vivir eternamente conmigo. Dios quiera que me haya podido entender hoy día. La espiritualidad es algo que su hijo tiene, que todos tienen, y usted lo tiene. Y esa espiritualidad se alimenta con una relación con Dios. Dios ha provisto todo. Acércate a Dios. Ahora, la mejor manera que a mí me enseñó fue a través de la palabra de Dios, de la Biblia, porque hay muchas teorías, pero encontré esa manera
y para mí fue algo grande. No soy proselitista, nunca le voy a pedir a usted que venga a mi iglesia, nunca. Nunca le voy a pedir que venga y haga y se envuelva, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo que salva, yo pienso lo que te lleva a estar con Dios es una relación toda tu vida con Dios. No es un levantar la mano, pasar adelante, decir una oración y ya soy salvo y declarar que eres salvo. ¿Por qué? Porque he visto deprimidos, he visto divorciados, he visto personas adictas a pornografía, he visto personas adictas a todo, alcohol, que han hecho esa oración. Pero es bien difícil encontrar a una persona que todo el día tiene una relación con Dios y ha entendido que Dios da su espíritu, caer en eso. Y si cae, tener las fuerzas para salir. Dios quiera que me haya entendido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y por todas las cosas bellas que haces con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu palabra y por las palabras de Pablo, Señor. Bendice y multiplícalas en la mente de cada uno. Todo esto te lo suplico en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por venir. Me despido de todo Facebook Live. Bye bye. Ya pueden levantarse y saludarse.